Estimados estudiantes, buen día. Bueno, con los contenidos de esta semana, pues bueno, lo primero será terminar un pendiente de la semana pasada que quedó con el dibujo de esta planta y tiene que ver directamente con la impresión del archivo y en particular con la construcción de los archivos CTVs que nos permitirán pasar de este universo tan diverso de colores a una gama mucho más arquitectónica y propia de la representación. Para ello, bueno, nosotros ya construimos nuestro modelo, es un modelo muy sencillo, muy rápido. Voy a construir una capa nueva que se llame Viewport y a esta capa nueva yo le voy a restringir la impresión porque no necesito sacar ciertos elementos. Entonces, ¿qué es lo que voy a colocar en el Viewport? Voy a colocar esta línea, ustedes la ven acá, es la que me define la margen del viewport. Sobre todo en diagramación, cuando tengo más vistas dentro de la plancha, se vuelve más evidente y a mí no me interesa, por ejemplo, que salga esta línea y que salga ninguna otra margen. Entonces, en este momento el viewport yo lo tengo en la capa de mobiliario, lo voy a mover a la capa de viewport que acabé de construir. Ella naturalmente va a cambiar de color, pero lo más importante es que ahora al ir a imprimir, el comando para imprimir es control P. Es una ventana parecida a la que configuramos en el momento de organizar todas nuestras condiciones de la hoja. Si me voy al preview, entonces fíjense que la hoja me aparece sin ningún tipo de margen. Si yo quito la restricción al viewport para la impresión, entonces inevitablemente me va a tener que salir esta línea, ¿cierto? Entonces, bueno, construimos una capa viewport, le bloqueamos la impresión y ahora sí, imprimir, preview. Y bueno, yo aquí me voy a encontrar, esto les debería salir en none, ninguno, preview. Y claro, como no tengo ningún archivo CTV cargado, AutoCAD lo que está haciendo es imprimiendo de manera directa con los colores y los calibres que yo tengo eh, en mi tabla administradora de capas. Y claro, naturalmente pues se me va a ver muy, digamos, no muy presentable lo que tengo ahí directamente, y ahí es donde aparecen los archivos CTV. CTV viene de Color Table Brush, es decir, color, tabla, brush, pinceles o plumillas. Es decir, que es un tipo de impresión que nos ofrece AutoCAD basado en los colores del modelo. Aquí básicamente lo que el CTV hace, el CTV es un archivo que nosotros creamos o que nos pasan, en el que el CTV va a leer los colores del modelo y los va a convertir en colores de presentación. Entonces, lee los colores del modelo y los convierte en colores de presentación, además de los calibres y tipos de línea, entre otras cosas. ¿Cómo se construye un archivo CTV? Es muy sencillo. Control P nuevamente. Si ustedes se van a la casilla de acá, pues a ustedes les va a salir en Known. Y es posible que ustedes tengan otros CTVs de estos, pues no les van a aparecer estos que dicen agrupación, célula, CTV entrega, 1 en 200, semana 3, porque esos son míos. Pero por ejemplo, sí les pueden salir el que diga Grayscale. Entonces, si yo cambio grayscale.ctv, voy al preview, fíjense que todo se me cambia a escala de grises. Esto tal vez ya podría ser un poquito más arquitectónico, pero me interesa es que cada uno construya sus propios CTVs. Incluso podríamos cambiar a estos que dicen screen 50% y me ofrecería como otras versiones que parece pues que AutoCAD trae como por defecto, pero en realidad no nos sirve ninguna. Vamos a crear una propia. Nuevo,
y aquí vamos a decir Start from Scratch, siguiente. Muy importante, un CTB siempre se va a crear para una escala específica. Si bien podría ser que si yo tengo un CTB 1 en 100 me funcione para uno en 125, pues ya no necesariamente me va a funcionar para uno en 50 o para uno en 200. Entonces, por lo general, uno siempre va a tener que construir CTBs propios de acuerdo a las escalas en las que va a imprimir. Y aunque podría parecer una operación molesta al principio, pues se hace una única vez. Y obviamente ese tiene que estar muy ligado a los colores con los que se está trabajando acá. Entonces, bueno, acá lo primero que nos pregunta es CTB para qué escala. Como yo mi dibujo lo tengo en escala 1 en 50, yo voy a escribir CTB 1 en 50, semana 4, que es este. Muy importante, bueno, podría ser todo en mayúsculas, lo único que les pido es que no vayan a colocar signos de puntuación o símbolos especiales, solamente escriban números y letras, porque resulta que al colocar un símbolo o una comilla o un guión, por ejemplo, o cuando esto es muy normal, escala 1, 2.50, si yo tengo los dos puntos, no se me va a ejecutar. Entonces solamente letras y números. Yo lo voy a colocar en mayúsculas para que se vea mejor. CTB 1 en 50, semana 4, siguiente. Y aquí es donde va a suceder lo más interesante, en el Plot Style Table Editor, es decir, esta tablita donde yo tomo los colores. Miren que aquí están nuestros 9 colores iniciales. Claro, AutoCAD tiene 255 en el index básico, pero no los vamos a utilizar todos. Por eso hacíamos como un énfasis en irnos solamente por los primeros 9 colores. Incluso se puede depurar más. Y si yo, por ejemplo, tomo el color rojo y yo en color rojo tengo, por ejemplo, los muros, y yo le digo que esos colores rojos por alguna razón me los convierta en verde, en azul, yo puedo cambiar varias variables, pero me interesa solamente el color, me interesa el tipo de línea, aunque lo voy a dejar Use Object Line Type, es decir, que siga usando el mismo tipo de línea que le configuré acá, y el line width o el espesor de línea, entonces le voy a decir que me lo coloque en 0.5 milímetros, es decir, a este calibre saldrían todas las líneas que estén dibujadas en rojo en mi modelo. Solamente hagamos esa para que miremos qué pasa. Guardar y cerrar, finalizar. Entonces ya lo tengo. CTB 1 en 50, semana 4 se carga automáticamente y vamos a ver qué pasa. Entonces miren, todas las líneas rojas que corresponden a los muros, en este caso se han convertido en líneas azules, pero es porque se lo estoy diciendo al CTB. Ahora, si yo quisiera volver a la tabla de calibres de plumillas, entonces simplemente pico en este cuadrito de acá y aquí aparece nuevamente. Yo lo único que le voy a decir es al rojo, que bueno, ahora sí ya voy a ir en serio. Bueno, antes de eso, perdón, es necesario, dámosle cancelar, digámosle que no, cerremos aquí. Vamos a picar en la columna donde dice color. ¿Para qué? Para que se me organicen las capas no alfabéticamente, sino de acuerdo al criterio de color. Entonces, miren, rojas, amarillas, verdes, cian, magentas, blancas, 8 y 9. Es decir, el mismo orden que uno tiene acá, rojos, amarillos, verdes, cian, azul, magenta, blanco, 8 y 9. Gris 8 y gris 9. ¿Por qué? Porque así va a ser más sencillo que yo calibre mi CTB. Entonces, nuevamente, control P. Yo aquí tengo, bueno, la ventaja de que es una pantalla más o menos grande, entonces me permite ver las dos cosas al mismo tiempo. Y ahora sí, estos rojos a mí me interesa, voy a ir a Select Color y voy a ir al Index. Entonces yo voy a hacer más o menos lo siguiente: el rojo con este negro de acá, el amarillo con este gris, el verde con este gris, el cian con este gris, el azul con este gris y el magenta con este gris. O sea, como que cada uno de estos tiene su correspondiente, porque nosotros podríamos calibrarlo todo, dejar todo el plano en negros, y digamos que no estaría mal, pero siento que gana muchísima más expresión el plano cuando todo empieza a ganar desde los grises. Miren, de hecho aquí pica en el primero, Shift, pico en el color 9 y todos los pongo en negro,
Save and Close, Preview, y claro, toda la planta es negra, ¿verdad? Los rellenos, las líneas, los calibres, los pisos, los textos, las cotas, todo es negro. Pero si vamos haciendo una configuración rojo, negro, 250, amarillo, 251, verde, bueno, y puede ser un poquito molesto al principio, pero bueno, nos va acostumbrando. Cian 253, justo el que está debajo, para que no se pierdan. Azul, el 252, 54, perdón, que vamos 50, 51, 52, 53, 54. Este sería el 55. Y de acá a acá, coloquémoslos todos en el 55, todos dejémoslos en gris 9, no pasa nada. Guardo y cierro, preview. Entonces, ¿qué pasa? Como yo mi plano lo fui armando según unas jerarquías, esas jerarquías las está leyendo el CTV solamente ahora desde el color. Entonces, miren, las líneas de los muros se ven en negro, pero el hash se ve en este gris y las texturas de los pisos se ven en un gris más clarito, es decir, tengo más profundidades, tengo buenos contrastes. Aquí es muy importante cuando se hagan estas revisiones asegurarse que los elementos sí están en la posición. Entonces, por ejemplo, que este bloque no está encima de la línea del muro, porque ahí es donde tengo problemas. Lo mismo con estas cosas de acá. Miren que los muros siempre están arriba y encima de los muros siempre van a estar las cotas, por eso pasa esto, ¿verdad? Y ahora sí podría trabajar el tema de los calibres. Entonces, nuevamente, listo. Y al rojo, como estoy en una escala 1 en 50, yo podría decir que el rojo va a tener un calibre, listo, lo voy a dejar en 0.5, no pasa nada. El amarillo, como va perdiendo un poquito de jerarquía, entonces también lo voy a ir bajando, y en este caso yo tengo en amarillo los muros bajos, entonces no me interesa ver un muro bajo en 0.5, lo voy a dejar en 0.2. En verde en específico tenemos todo el elemento mobiliario, y aquí podríamos decir que el elemento mobiliario nos lo deje también en 0.2, ¿por qué no? En cian tenemos cotas, puertas, textos, ventanas. Le podríamos bajar un poquito, entonces que el espesor se nos coloque en 18. En magenta tenemos las líneas auxiliares, pero como las auxiliares no se van a imprimir, de hecho deberían estar acá bloqueadas, aunque la capa está apagada. Y por acá tengo, bueno, imágenes no se imprime, viewport no se imprime, hash de muros está en 8 y pisos está en 9. Entonces 8 y 9 lo podríamos dejar en, que a ver qué pasa si lo dejamos en 13, 0.13. Aplicar y cerrar, preview, y miren que el plano gana muchísimo más contraste. Debo tener un equilibrio bien manejado, bien sano entre el tono de las cotas, el tono de los textos, el tono de las texturas de piso. Y bueno, si siento que algo de pronto no me está funcionando, por ejemplo, siento que los textos están muy claritos, entonces bueno, vamos a ver que textos está en cian y cotas también está en cian, pero supongamos que son, bueno, no, si hago un cambio en el cian, que viene siendo el color 4, y yo lo tengo todos los cian, los tengo en 18 y lo subo a .25, entonces todo lo que está dentro del color cian va a cambiar. Los textos, las cotas, todos los elementos que aparezcan en cian se van a ver mejorados en el calibre o en el color, dependiendo de la decisión que yo tome. Si ya estoy, y eso, bueno, esto es un asunto de variables, aunque en el próximo ejercicio ya vamos a ser un poquito más deterministas con eso a partir de una guía específica que vamos a manejar. Si yo ya estoy conforme con los calibres, clic derecho a plotear, el carga, voy a buscar mi carpeta, AutoCAD semana 4, y él me dice aquí, semana 4, layout 1, PDF, lo podemos dejar así, guardar.
si me voy a mi carpeta, bueno, él me lo abre directamente en Acrobat. Es muy importante que se abra en el Acrobat porque algunos navegadores de internet, Chrome, Mozilla, también están abriendo los PDFs, pero no nos conviene. ¿Por qué? Porque el Acrobat primero nos deja ver las capas. Mírenlas acá. Si yo pico aquí, miren que puedo ocultar capas. Entonces esto es súper útil, porque pueda que yo no tenga el archivo en AutoCAD, pero si tengo eh, el archivo PDF abierto en Acrobat, entonces puedo apagar capas, no importa. Y segundo, que creo que es más importante, es que nos permite ver el plano en tamaño real. Entonces, si yo me voy aquí al desplegable de los porcentajes de aumento y le doy en 100 o tamaño real, es lo mismo. Así como lo estoy viendo en mi pantalla, es como en realidad se va a ver impreso el plano. No se confíen, por favor, quiero ser insistente en esto, no se confíen de este preview. Es muy diferente, miren cómo es de diferente la previsualización que tengo en el AutoCAD a la que tengo en mi plano de PDF. Esta es en realidad, así es como va a salir el plano impreso, ¿sí? Entonces no se confíen ni de los lectores PDF de Acrobat, perdón, de Chrome, de Mozilla o de cualquier navegador. No se confíen del visualizador mismo del AutoCAD, sino que el único que vale es el Acrobat, Adobe Acrobat. Y cuando yo aquí lo coloco en tamaño real es donde tengo la verdadera escala. De hecho, yo podría hacer una medición directa sobre mi pantalla con el escalímetro, porque tengo escala gráfica, y ver si esto corresponde al 1 en 50, pues y en efecto, por la proporción que tengo en este momento en mi pantalla, coincide sin ningún problema. Tal vez un poquito más, un poquito menos, pero bueno, finalmente esto nos genera una percepción muy completa del plano que estamos construyendo. Entonces, listo, con esto terminaría esta parte del ejercicio. Aquí daría escape, cancelar, guardaría. Bueno, alguien se puede preguntar, ¿dónde queda el CTV que yo guardé? Es muy simple. Se va uno a la séptima ficha, que es la de Output, y en la pestaña, en el icono de Plotter Manager, o simplemente escribiendo Plotter Manager, perdón, es que no escribí Plotter, miren acá, Plotter Manager. Cuando pongo el comando, se me abre una ventana de mi navegador de Windows. Entonces, es una ruta, o sea, él se mete dentro de las entrañas del AutoCAD, y en la primera carpeta donde dice Plot Styles, la abro y mírenlo por acá, CTV 1 en 50 semana 4. Es un archivo que hice hoy, porque tengo archivos de otras fechas, mírenlos por acá. Es un archivo. Este archivo es el que yo ya lo puedo enviar a una memoria o lo puedo cargar en un correo para que un compañero lo trabaje o para que yo lo trabaje en otro computador, en fin. Luego en el siguiente ejercicio les voy a enseñar a empaquetar el archivo PDF, el archivo DWG, el CTV, las imágenes de referencia, todo lo que tengan, para evitar hacer un proceso manual, sino que sea un poquito más automático. Entonces, para finalizar este ejercicio de la semana 4, entonces simplemente guardaríamos, podríamos tomar este archivo, control C, iría a buscar mi carpeta de la semana 4, lo pegaría, y aquí ya tengo todo. Tengo el CTV, tengo el DWG y tengo el PDF impreso. Y cerraría acá. Muy bien, siguiendo entonces, ya cerrado lo del tema del CTV, que es muy fácil de hacer, continuaríamos con lo que ya compete a las últimas 3 semanas de este primer módulo del curso, y según el cronograma que nosotros tenemos, pues bueno, habríamos cumplido ya con estas primeras 4 semanas, con los elementos anotativos, diagramación e impresión, y nos queda la semana 5, 6 y 7 para trabajar el proyecto referente o el proyecto acompañante. Es un ejercicio en realidad muy simple, porque lo único que hay que hacer es aplicar lo que se aprendió acá
pero ya en la lectura de un proyecto arquitectónico, una casa en específico que a cada uno se le va a asignar, eh, pero digamos que la variable especial aquí es el tema de los estándares gráficos del CPNA, que ahora los vamos a desarrollar con mucho más cuidado. Entonces, bueno, hay un enunciado específico, obviamente, para atender este ejercicio. Dice, el objetivo del ejercicio es estimular las capacidades de representación a través del programa AutoCAD, haciendo uso de las habilidades adquiridas por el estudiante durante la primera parte del curso. Para ello le ha sido asignado un referente de trabajo del cual deberá entregar los siguientes productos. Entonces, esas casas que ustedes se les asignen, yo obviamente tengo que ir haciendo el ejercicio con ustedes, entonces yo me he autoasignado esta casa. Es bien interesante porque, bueno, por fuera de ser como el redibujo, es también que quede pues como una elección en términos de composición, espacio, técnica, si se quiere, materialidad de unas casas bastante interesantes y bastante referentes, creería yo, para sus ejercicios de arquitectura. Entonces no solamente pues como cumplir con el requisito del dibujo. Entonces lo que quiero decir es que se deben pues como leer bien juiciosos el artículo, ver muy bien las fotografías y en los planos ir ubicando los espacios, porque el tema de la fotografía les va a ayudar a complementar muchísima de la información que hay ahí. En principio, obviamente, lo que más nos interesa son los planos. Entonces, como les digo, yo haré el ejercicio con esta casa y casi todas tienen una misma escala. Entonces, lo mínimo es que, bueno, tienen las plantas, tienen cortes o tienen un corte, tienen fachadas, pero pronto yo siento que algunos dibujos son como muy pobres. Estos dibujos pues ni siquiera tienen escala humana, o se podría hacer un mejor trabajo de texturas y de expresión sobre las fachadas, lo mismo en los cortes. Entonces no nos vamos a quedar, ojo muy importante, no nos vamos a quedar únicamente con lo que nos está diciendo el plano acá, sino que vamos a complementar esa información con lo que nos digan las fotografías, sobre todo en términos de expresión, creería yo que es lo más importante, porque lo demás pues son como referencias muy concretas, ¿cierto? Es casi como un ejercicio de empezar a calcar eh, lo que tenemos acá de una manera muy rigurosa, muy similar a lo que hicimos la semana pasada, pero atendiendo los estándares gráficos del CPNA. Entonces, ¿qué corresponde a la entrega de este ejercicio en específico? Primero, bueno, plantas de niveles, tantas como tenga el proyecto asignado. Si mi casa es de una sola planta, pues bueno, entonces un solo nivel. Si tiene dos niveles, entonces los dos, tres o cuatro, como sea. Planta de techos. Si mi casa no tiene planta de techos, entonces yo la debo complementar. Yo la debo dibujar porque pues, ustedes ya saben dibujo arquitectónico. Yo parto de esa base. Mínimo dos secciones, una longitudinal y una transversal. Cuando menos los proyectos escogidos tienen una sección. Si no hay la otra, pues bueno, yo la sé construir, defino por dónde la quiero sacar. Y una fachada. Hay proyectos que están entre paramentos, entonces solo van a tener una fachada, pero hay proyectos como mi casa, que no está entre paramentos, pues tiene las cuatro fachadas libres. Podría, si yo quisiera, hacer dos, cuatro fachadas, ¿verdad? Entonces, aquí hay una notica bien particular que dice mínimamente. Entonces dice, al decir mínimamente se busca expresar que los estudiantes pueden incluir información adicional a la solicitada en el enunciado, con el fin de consolidar una mejor representación del proyecto asignado, es decir, incluir más vistas, más detalles o fotografías. Vamos a acompañar la diagramación de esto con fotografías, sin abusar de ellas tampoco, las mínimas pues como para entender cómo es la casa. Al término del ejercicio, semana 7, del 14 al 19 de septiembre, entonces nos ubicamos en nuestro calendario, semana 7 es donde corresponde entregar este primer ejercicio. Yo haría, digamos, la última parte, la sesión del lunes 14, y durante esa semana, desde el 14 hasta el 19, ustedes pueden entregar. Fecha límite el sábado 19. Después de ello, entregas tarde, vamos a ver que aplicaron unos descuentos a la nota. ¿Qué me van a enviar? Entonces, enviar igualmente y en la misma fecha al correo a mi correo, ustedes ya lo tienen,
El archivo, primero el archivo de DWG en versión 2013 con todos los planos, con todo lo que trabajaron. El CTB o los CTBs utilizados, pensaría que es solo un CTB. Y el archivo PDF de la impresión o las impresiones. Ahí sería bien, si es bien bueno, yo les enseño después, porque AutoCAD bota PDF sueltos. Entonces plancha 1, plancha 2, plancha, para no enviar pues como un reguero de planchas, un solo archivo. Para eso hay muchas herramientas en internet que nos ayudan con esa compilación. ¿Qué es lo que se va a evaluar aquí? Como todo va a estar definido según la guía del CPNA, la guía de estándares para la representación gráfica del proyecto, entonces lo primero es la estructura de capas. Vamos a trabajar con la estructura que ahí nos define. Luego vamos a trabajar elementos, la inclusión de bloques, en particular bloques dinámicos. Por eso todas estas verificaciones yo las hago en el DWG que me envían. Uso de hash, texturas, rellenos, esto es un tema básico de expresión. Textos y cotas anotativas tienen que ser sí o sí anotativas. ¿Sí? Ah, no, pues es que yo no los hice anotativos, pero igual están, listo. Puede que existan los textos y que existan las cotas, pero al no ser anotativas, pues digamos que no está cumpliendo con el ejercicio y obviamente eh, pues, es una cosa que hay que tenerla presente en la evaluación. Vamos a trabajar rótulos específicos, lo mismo que está definiendo el CPNA, no es el rótulo que yo quiera ni el que yo creo que es, sino que es el del código. Diagramación y escalado, mucho énfasis en la diagramación que van a utilizar, que no sean como imágenes ahí tiradas o sueltas de cualquier manera, sino que exista una lógica en la manera como entregan los planos y que las escalas correspondan. Y finalmente, bueno, cómo se está haciendo el manejo del CTB y cómo se ve eso finalmente en la impresión y el PDF. Aparecen unas notas adicionales que son importantes. Primera, si el proyecto referente no tiene uno o varios de los contenidos que se solicitan, por ejemplo que me falta un corte, creería yo, o que me falta la planta de cubiertas, es deber del estudiante construirlas haciendo uso de las herramientas aprendidas en sus cursos de dibujo arquitectónico, geometría y expresión de semestres pasados, ¿verdad? Yo parto de la idea, de la base, que ustedes ya tienen mínimo 2, 3 cursos de representación anteriores en los que se van a soportar para cumplir esto. Las imágenes utilizadas para calcar los planos deben estar incrustadas en el archivo. De haberse trabajado referenciadas, se deben incluir como anexos de tal manera que al abrir el archivo no se ejecute algún error. Esto es algo que lo voy a explicar con mucho cuidado ahora que arranque el ejercicio, porque vamos a meter imágenes y las vamos a calcar, pero énfasis particular en cómo estamos introduciendo esas imágenes al archivo. El lenguaje de los planos se define según la guía del CPNA. Sobre todo el rótulo, porque el formato se los voy a dar yo, únicamente vamos a diagramar en formato de medio pliego, es decir que ustedes, el estudiante define la escala. No digo las escalas porque como toda la información debe ser complementaria, entonces si las plantas van 1 en 50, los cortes tienen que ir 1 en 50 y las fachadas tienen que ir 1 en 50. Es un error muy grande si yo entrego plantas en escala 1 en 100, por ejemplo, y los cortes van en 1 en 50, ¿cierto? O sea, eso uno lo hace cuando el enunciado en específico lo está pidiendo, pero como esta es una información que se debe leer a complementariedad, todos deben manejar la misma escala. Pero el formato sí se los determino yo, que es un medio pliego, 50 por 70 centímetros. Rebaja por entrega tarde, 0.5 por entrega tarde el primer día, 0.5 por décimas por cada día de retraso adicional. Entonces, si yo por alguna razón no entrego el 19, sino que entrego el 20, pues entonces ya tengo 0.5 de rebaja por entrega tarde. Y si ya entrego el 21, el 22, entonces hay que seguir sumando 0.5, 0.5, 0.5, pues hasta que finalmente ya la nota le llegue a 0, ¿cierto? Pero como lo vamos a ir desarrollando durante estas 3 semanas, yo esperaría pues que no existan entregas tarde. Eso sería importante. Y me falta incluir acá una también, 0.5 décimas de descuento por cada dibujo no entregado.
Entonces, como a mí me están pidiendo todas las plantas, la planta de techo longitudinal, transversal, fachada, si a mí me falta la fachada, entonces menos 0.5. Si me faltan las dos secciones, menos una unidad. Si no hice la planta de techos, menos 0.5. Entonces tengan por favor muy presente esto, que hay descuentos por entrega tarde, pero también hay descuentos por entregar información incompleta. Fecha límite de entrega el sábado 19 de septiembre del 2020. Profe, ¿hasta qué hora el sábado? Pues el sábado se acaba a las 11:59 de la noche. Ya a las 12 de medianoche pues ya es domingo. Entonces hasta esa hora digamos que hay el límite. Y el valor del ejercicio pues es el 35% y hay que incluir los ejercicios de la semana 2, 3 y 4. Todo lo que hicimos en esa introducción, en ese preámbulo hasta la semana pasada, que es en realidad lo que nos está fundamentando para poder trabajar de una manera más adecuada este enunciado de cierre del primer 35%. Este documento hará parte de la información que les haré llegar en el correo. Esto ustedes ya lo tienen, este calendario ya lo tienen. Y bueno, por acá tengo pues como el listado de los referentes que vamos a trabajar. Yo trato de mantener como una buena variedad de proyectos e irlos cambiando de semestre a semestre para pues como para hacer un poquito más dinámico el asunto, ¿cierto? Aquí irá su número de documento y ustedes simplemente pican acá, dan clic o copian y pegan el link en cualquier navegador y ya los lleva directamente a este enlace de Ars Daily. Como les digo, leerse el artículo, ver bien las fotografías, ubicar los espacios, ubicar bien la planimetría. ¿Cómo empezaría el ejercicio? Bueno, primero, creo que lo más importante del curso es este documento, la guía y estándares para el desarrollo gráfico del proyecto del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus profesiones auxiliares, que es la entidad del gobierno que cuando ustedes se gradúan pues les da su matrícula profesional y les entregan dos documentos, esta guía de estándares y les entregan el código de ética. Entonces es un documento riguroso construido pues por la Universidad Nacional en Bogotá, la Universidad de La Salle, la Asociación Colombiana de Diseñadores de Proyectos y lo que busca, como dice acá, pues es estandarizar las formas de representación en arquitectura. La guía está orientada a los programas AutoCAD y Revit en específico. No se orienta hacia ninguna otra plataforma, aunque creo que podría ser adaptable. Pero bueno, entonces vamos a dar como un pasón por los capítulos del documento. Es un documento pequeño, son apenas 107 páginas. Se los comparto también en su versión digital. Algunos estudiantes creo que lo imprimen porque ven mucha importancia en lo que dice el documento. Yo aconsejaría imprimirlo, pero bueno, lo mínimo es que lo van a tener en digital. Entonces, ¿cómo arranca? Primero, hay una introducción a manera de relato histórico que a mí en realidad me parece bien interesante porque dice, bueno, notas breves en torno al desarrollo histórico de la representación en arquitectura. O sea, ¿de dónde nace este asunto de la representación? ¿Cómo fue evolucionando? ¿Cómo se fue transformando hasta llegar, pues, casi que hasta a los medios que hoy tenemos? Entonces, se me hace una guía muy bien hecha porque no solamente se limita a decir, bueno, imprima y calibre los planos de esta manera, sino que le meten todos sus referentes y esta parte histórica para que no se quede sin sustento. Y eso a mí me parece muy importante. Luego, bueno, hay como una instrucción de cómo leer la guía, pero súper básica, pues nos dice más o menos cómo están organizados los elementos. Y nos dice, bueno, precisiones sobre herramienta CAD, que sería AutoCAD, y BIM, que sería lo que aplica más directamente a Revit, que sería algo que ustedes después aprenderán a manejar. Nos habla también, pues bueno, Computer Aided Design, que es CAD o dibujo asistido por computador, qué significa lo de BIM, que es Build Information Modeling, que es más una metodología que un programa en específico, en fin. Y hay una cosa bien interesante, algo que incluso alguien nos preguntaba en algún momento, si esta guía aplica como referente internacional.
No sabría decir la ciencia cierta si los mismos estándares que nos dan aquí aplican en Europa o en Estados Unidos. Yo pensaría que no, porque allá los estándares de dibujo son mucho más rigurosos. Pero la guía sí dice estar basada en esos. Está basada en el ANSI estadounidense, en el DIN alemán, en el JISC japonés y en el BIS indio, de la India. En particular el ANSI, que creo que es como el ANSI y el DIN, que es como el más europeo, aplica directamente a nosotros. Entonces, bueno, ellos acá nos referencian esto, cosa que nos permite decir pues que la guía está bien estructurada y está bien armada. Si bien hay algunas cosas que uno le podría complementar, y ahora lo vamos a ver, pues en general es una muy buena referencia porque eh, nos orienta sobre muchas dudas y sobre cosas que uno pues antes no tenía. Luego viene una parte importante. Yo lo que intuitivamente creo que les estoy diciendo por los lados es que se deben leer la guía, hace parte del curso, porque su comprensión, si yo bien no voy a hacer un parcial sobre la guía, aunque debería hacerlo, pero no lo voy a hacer, la forma de ver pues que están aplicando la guía y que la están entendiendo es directamente sobre el redibujo del proyecto referente. Luego por acá aparece algo importante que es cómo organizar la información. Entonces ellos nos dan como una estructura, bueno, organícela primero por año, luego por proyecto, luego por etapa de proyecto, porque un proyecto arquitectónico tiene muchas etapas: esquema básico, anteproyecto, proyecto final, planos estructurales, ¿cierto? Y incluso nos da una forma de organizar los archivos para el nombre, para que el archivo no tenga cualquier tipo de nombre, sino que tenga como un registro muchísimo más profesional y muchísimo más riguroso. Esto orientado más a las oficinas de arquitectura. Entonces miren que por ejemplo él empieza con la fecha, luego el tipo de disciplina, si es arquitectura, si es urbanismo, acá están las disciplinas, eh, el consecutivo y la extensión, porque bueno, puede ser de DWG para AutoCAD, pero puede cambiar para Revit. Luego, creo que es lo más importante para el curso, nos dice configuración de sistemas de capa. Nos dice en específico cuál es el nombre de la capa, a qué corresponde y cuál es el tipo de línea que se debe utilizar. Básicamente tres, que ya se las había dicho: línea continua, línea punteada y líneas de giro, por ejemplo para los ejes. Luego vamos a ver que nos van a dar los calibres con los que vamos a plotear estas capas de acuerdo a la escala en específica que vayamos a trabajar. Importante anotar que bueno, cuando se trabaja en Revit pues esto no es necesario, esto solamente es necesario para CAD. Luego por acá nos habla de los sistemas gráficos de representación, cuáles son básicamente los que existen, o que ustedes conocen muy bien esto. Perdón, pues que es una planta, que es un corte, que es una perspectiva, que es una fachada, cómo se marca, bueno, lo mínimo que debe tener una plancha, ¿cierto? Orientación del dibujo, si se debe colocar retículas de ejes, que en nuestro caso van a ser ejes estructurales, el norte fundamental, y si hay ampliaciones sobre el plano, es decir, si por ejemplo esta línea roja demarca una ampliación que luego se lleva a otra plancha y se ve en otra escala. Fundamental, algo que va a aparecer por acá abajo, y es, bueno, yo ya había hablado un poquito de esto, qué tipo de escalas se utilizan de acuerdo a qué tipo de dibujo. Aquí no lo están especificando, nos dice, bueno, uno en 5000, planos de lote, escala urbana o territorial, y vamos bajando, ¿cierto? Por ejemplo, como lo nuestro va a ser arquitectura, nos vamos a quedar creo que en estas escalas de acá: planos de plantas, alzados exteriores y cortes, plantas, alzados exteriores y cortes, plantas de piso, alzados y cortes. Muy importante entender que entre más grande sea la escala, es decir, entre más sea uno en 50, uno en 20, uno en 10, pues más responsabilidades asume uno como dibujante. Eso a veces no es muy bueno, porque la misma información que yo dibujo para uno en 50, pues debe ser muchísimo más detallada que para uno en 100. Finalmente estamos duplicando la escala.
Entonces yo aconsejaría que uno en 100, uno en 125 sería como sano para este ejercicio. Ya meterse con la 1 en 50 es demasiado detalle, o bueno, involucraría mucho detalle. Muy importante esto, como todo lo vamos a dibujar con escalas gráficas, entonces bueno, si yo voy a dibujar en 1 en 100, 1 en 200 me dice, esta es la escala gráfica a 4 metros que yo debo utilizar. Luego, si mi plano está en 1 en 500 o 1 en 1000, debería utilizar esta, en 5000 esta, pero si es 1 en 10 esta, y si es un detalle, pues esta de acá abajo. Por eso digo que el, el documento me hace bien riguroso y bien pues lleno de instrumentos para que uno no se las invente, sino que ya de una vez nos están diciendo. Bueno, líneas de acotación, líneas de dirección en escaleras, líneas de corte en escaleras, líneas de ejes estructurales, líneas de dimensiones o cotas, límites de la construcción, líneas de proyección. Esto es dibujo arquitectónico 1, o sea que es elemental. Aquí nos habla de las variaciones de los grises, bueno, y nos explican nuevamente qué es cada una de estas cosas, ¿cierto? O sea, que el que se sienta un poquito débil todavía en dibujo arquitectónico y si tenga ciertas dudas, pues léase esto, ¿cierto? Insisto nuevamente eso. Nos habla sobre el tema de los grises, que ya lo había tocado yo en el tema del CTV hace un momento, y bueno, nos dice qué tipo de cotas hay, ¿cierto? Hay centros de radio cuando tengo elementos curvos, cotas parciales, cotas de detalle y cotas generales. Aquí lo llama distancias totales, cuadrícula estructural o cotas de otros elementos. Importante pues que en los cortes solamente se deben marcar las cotas de altura y los niveles. Yo todavía me sigo encontrando cortes donde marcan las cotas horizontales y eso es un error. Miren que aquí el esquema no ubica cotas horizontales en los cortes, o sea, solamente las verticales, y en un corte y en una fachada fundamental el tema de los niveles. ¿Qué pasa cuando, bueno, ya hay que trabajar elementos de detalle, ampliaciones? Luego nos habla de los tipos de planchas, planchas generales, nos dice, bueno, que incluso qué tipo de formato utilizar de acuerdo al tipo de plano que vamos a utilizar. Nos coloca ejemplos. Yo siento que la guía en serio es bien completa para los estudiantes. Bueno, cuando estamos en un taller 3 haciendo vivienda, entonces qué escalas utilizar, cómo manejar los calibres, los contrastes. Pero cuando uno pasa, por ejemplo, a taller 4, taller 5, tiene muchas incertidumbres con los elementos del espacio público, cómo representar la relación del edificio con la planta del primer nivel. Por aquí hay unas claves interesantes. Bueno, en fin. O sea, esto es a lo que nos va a llevar la guía en particular, a ser muy meticulosos con la representación. ¿Qué pasa cuando debo ampliar elementos de detalles de escaleras? En fin, elementos de espacio público para los semestres 4, quinto, un poquito más avanzados. Esto es de Revit en particular. Y esta hoja, ojalá la lograran tener muy presente, la 74 es importantísima, porque aquí nos referencia los símbolos que vamos a utilizar. Entonces, este es el símbolo en particular para las leyendas. Esto es para las referencias, indicadores de cortes parciales, indicador de corte para parcial de corte para edificación, de corte y línea de corte estándar, indicadores de detalles, de espacio, indicador de espacios con acabados. Aunque muchos de estos obviamente no los utilizaremos porque hay algunos que son muchísimo más técnicos que otros, sí vamos a referenciar por dónde van las fachadas, por dónde van los cortes, cuál es el norte. Entonces, de esa variedad tan gigante de nortes que uno tiene, ¿cuál utilizo? Este. No utilice ningún otro, es el que la guía está diciendo. ¿Cómo marco ejes? ¿Cómo marco los niveles en planta? ¿Cómo marco los niveles en alzado? Marcación desde tipos de muros, especificaciones, tipos de cotas, cómo hacer los llamados para las revisiones. Esta hoja, la 74 en particular, es muy importante. Como les digo, no nos inventemos el mundo. Si la guía ya lo está estandarizando y esto es un documento casi que emitido por una entidad del Estado, pues
hagámosle caso y no nos inventemos más cosas. Luego, bueno, esto va dentro del tema del rótulo. Por acá abajo nos enseñan a hacer los rótulos. Bueno, también por acá hay unas anotaciones para diseño interior, elementos mobiliarios, diseño urbano, aunque acá la guía ya se empieza a quedar un poquito corta, pues bueno, al menos genera como algunas referencias para tener en cuenta esto. Entonces los que ya se meten a trabajar más con elementos de detalle, uniones, en fin. Diseño de paisaje, para los que ya les gusta trabajar en otras escalas, entonces los que, bueno, un taller 4, un taller 5, elementos de paisaje, que como unas referencias importantes. Se mete también un poco con el dibujo de patrimonio, que puede llegar a ser bien difícil, nos genera unas texturas, unos elementos de hash para trabajarlos. Digo que es bien difícil pues porque el dibujo de patrimonio toca hacer estas cosas, los levantamientos en los inventarios patrimoniales. Por acá nos habla de los formatos, los internacionales y los que aplicarían, digamos, de alguna manera directa para Colombia, grandes formatos, pequeños, tarjetas de presentación, en fin. Bien importante por acá el tema del rótulo, cómo diagramar el rótulo. Miren que siempre las planchas no se entregan en formato vertical. Lo primero que la guía nos dice es que el formato es horizontal y que el rótulo sí es vertical. Y que el rótulo pues tiene como unas secciones muy específicas: identificar la plancha, identificar el diseñador, identificar el proyecto, las convenciones, bloques de entregas, porque uno tiene diferentes fechas para entregar, bloques de administración, título de plancha, identificación de plancha. ¿Cierto? Esto lo vamos a utilizar, o sea que esto sí se lo deben leer con mucho cuidado. Y acá llega, creo, la parte más importante. Hoja 100 y 101 nos está diciendo guía para impresión de dibujos. Entonces, como ya nos dieron unos nombres de capas, yo me di a la tarea de resaltar o marcar en este colorcito medio clarito cuáles son las capas que vamos a trabajar. Les agradezco y les sugiero, sobre todo para los que se preocupan por notas, por la nota, por la evaluación, pues ser muy riguroso con los nombres. Es A, guión, área y todo está en mayúsculas, ¿verdad? Y por ahí acá dice A, cols, achu. Entonces, lo más importante es, primero, que nos da el nombre de la capa que vamos a trabajar. Algunas se entienden muy fácil. Entonces, en esta capa es donde vamos a dibujar para medir las áreas. No tiene calibres porque esta capa nunca se imprime. Y miren que nos da unas escalas principales. Nos dice 1 en 20, 1 en 50, 1 en 100, 1 en 200 y 1 en 500. Creo que lo primero que vamos a hacer ahora con nuestro proyecto referente es definir en qué escala lo vamos a trabajar. Si bien hay que dibujarlo en uno, pues lo vamos a imprimir en una en específica. Alguien se podrá preguntar, bueno, no veo la 1 en 150, por ejemplo. Listo, está bien. Pero yo lo que podría hacer es interpolar entre estas dos. Si, por ejemplo, si para la capa de columnas, porque A, Econ Col es A, arquitectura, estructura en concreto para columnas, nos está diciendo, por ejemplo, que un calibre 0.7 aplicaría para la escala 1 en 20 y que un calibre 0.5 aplicaría para la escala 1 en 100 y que y un 0.15 para una escala 1 en 500. Entonces, si yo, por ejemplo, necesito la 1 en 150, es el intermedio entre la 100 y la 200, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el intermedio entre 0.5 y 0.25? Pues sumo los dos, los divido, me va a dar más o menos 0.35, 375, algo así, y ya con ese calibre ajusto, ¿verdad? Y si los calibres son los mismos, entonces, por ejemplo, A, estructura en concreto para escaleras, me dice que para el 1 en 100 es 0.1 y para la 200 es 0.1, pues en defecto para la 150 también será 0.1. Entonces, si bien es claro que hay algunas escalas que aquí no aparecen, pues yo puedo interpolar entre la una y la otra, sumar y luego dividir entre dos, y ya me quedo con ese calibre en específico. Entonces, bueno, ¿qué dice? Acols Achu, estructuras los achurados de las columnas, esto es columnas en concreto, ejes estructurales, estructuras en concreto en escaleras,
estructuras en concreto para las placas, estructuras en concreto para las vigas. Miren que son los mismos valores gráficos. Cuando yo corto una columna, 0.5 para la 1 en 100, para las placas 0.5 y para las vigas 0.5. Entonces alguien podrá decir, bueno, si va a tener el mismo valor gráfico, ¿por qué no hacer una capa que se llame columnas, placas y vigas? Listo, podría tener razón porque finalmente los valores gráficos son iguales, pero sería un error muy grande en términos de jerarquía porque no es lo mismo una columna a una placa, a una viga o incluso por acá al muro. Miren que el muro comparte los mismos valores gráficos de las columnas, pero no es lo mismo una columna que un muro. Entonces por eso es muy importante tenerlas diferenciadas. Ejes, aunque acá hay unos ejes para estructura en concreto, luego acá nos coloca otros ejes, pero miren que los valores son los mismos, igual yo la resalto. Muebles, ya habíamos hablado, muebles y muebles fijos, o sea, aquí irían las camas, las sillas, los televisores, pero acá irían los aparatos sanitarios, cocinas empotradas. Muros, el achurado de los muros va en capa distinta, miren que baja los calibres. Muros de antepecho, pisos, el achurado del piso, este piso más aplicable en las secciones cuando hay que dibujar la línea de sección del piso y este más aplicable en planta cuando debo achurar. Las que no están resaltadas es porque yo no las considero importantes para este ejercicio. ¿Sí? Pues ante tanta diversidad de capas, si yo le suelto esta guía sin otra guía adicional, creo que se enloquecen y cometerían errores. Entonces, por eso las marco así. Plan 1, plan 2, plan 3, estas son para las fachadas. Plan 1 sería el primer plano, el más cercano. Plan 2, plano intermedio. Plan 3, plano de fondo. La guía dice que no se necesitan más y yo creo igual. Miren cómo se calibran, ¿cierto? Para la escala 1 en 100, que es la de la mitad, punto 4, plan 1, punto 3, plan 2, punto 2, plan 3. Esto es lo que le ayuda a uno a definir contrastes y mejorar mucho la expresión. Esta es muy importante, las líneas de proyección, las líneas punteadas, cuando yo tengo proyección de vigas o de vacíos. Para paisaje, se me marcó esta última que es Prado, aunque yo no la veo muy necesaria. Paisaje achurados, cuando necesito rellenar. Paisaje árboles, todos los elementos de árboles. Y paisaje plan, que vendría siendo como la delimitación del paisajismo. Luego, bueno, paisaje prado, no sé, es que para mí creo que está como en estos mismos valores, entonces como que no la siento muy necesaria, igual ahí está marcada. Puertas, ventanas, miren que comparten los mismos valores gráficos, ventanas 0.1 para la 1 en 100, 0.1 para la 1 en 100, .18 para la 20, .18 para la 20, y por acá arriba las últimas. Textos, todo va en .2 independiente de la escala. ¿Por qué? Por algo que ya les expliqué, todo tiene que ser anotativo. Entonces los textos o textos de dimensiones que vendrían siendo las cotas, todo va en el mismo calibre. No puede cambiar de calibre independiente que cambie de escala. Por eso para la 1 en 20 vale .2 y para la 1 en 500 vale .2. Y lo mismo para los rótulos, para todo lo que implique rótulo, márgenes, cajetines, bueno, etcétera, etcétera. Como les digo, esto se los comparto. Bueno, ya finalmente estaría la bibliografía del documento y listo. Es un documento del 2017, es decir, apenas 3 años. Creo que no hemos recibido una actualización absolutamente pertinente, no solamente para este curso, sino para aplicarlo directamente a los talleres, al dibujo arquitectónico en general, pero también al dibujo de paisaje, urbanismo, detalle técnico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, lo dejo en sus manos para que lo lean. Sin embargo, pues como ya vamos a empezar a trabajar, digamos que me voy a quedar en específico en la hoja 100. Bueno, entonces, ¿por dónde va a empezar este ejercicio? Van a abrir un archivo nuevo. Configurado en metros. Y pues bueno, yo me adelanté porque si me pongo a hacer esto directamente sobre la clase perdería mucho tiempo, pero pues igual ustedes ya saben cómo se hace. Hice la construcción de las capas de acuerdo a la guía. Entonces
finalmente a mí me quedan 29 capas, me hace falta una, la voy a colocar aquí de una vez, a guión medio, líneas auxiliares. Las auxiliares, bueno, la voy a poner, no importa, la voy a poner en cian otra vez. Igual le voy a bloquear la restricción a la impresión. Como en el caso de ustedes, pues lo deben construir de la misma manera. Lo voy a dejar más o menos por aquí. La capa 0 está arriba, pero lo voy a dejar ahí desde líneas auxiliares para que ustedes pueden pausar un momentico el video y construir su sistema de capas de acuerdo a esta misma manera, ¿cierto? Aquí las capas están organizadas por orden alfabético, o sea, están de acuerdo a la guía. Y lo que yo sí he hecho y que no está en la guía es la asignación del color. ¿Por qué? Porque esto ya está, los colores que yo tengo aquí ya están relacionados o están determinados según una jerarquía. Y eso nos va a facilitar después la construcción del CTB, porque como ya tenemos los calibres, lo único que nos haría falta es definir una escala, pero igual, dependiente de qué escala escojamos, esta jerarquía nos va a servir. Entonces, bueno, ustedes arrancarían líneas auxiliares, bueno, yo dije que esto lo iba a cambiar a cian, puede ser. Área, que es para medir áreas, está con restricción a bloqueo, es blanca. ACOLS HU es magenta. Icon calls es rojo. Aquí voy a aprovechar de una vez Icon calls, aunque yo creo que no tengo columnas en mi proyecto, pero voy a meter punto 35 de una vez para que se vea, porque es elemento estructural. Mejor dicho, todas las que estén en rojo, a ver, me enredé acá, perdón. Todas las que estén en rojo las voy a poner en 0.35, porque como son estructurales, ahora muy más fácil, pico aquí en el color y ya se me van a organizar por color, entonces listo, acá me queda mucho más simple y pico acá default a .35. Son las únicas a las que les voy a meter calibre porque dibujando el modelo necesito que se vean pesaditas, ¿cierto? Ahora, fíjense en lo siguiente, solamente se utilizaron 4 o 6 colores, el rojo, el 1, yellow 2, el green 3, cyan 4, blue 5, magenta 6 y white con el blanco, pero en realidad en el white están el viewport, áreas y la capa 0, entonces no pasa nada, ¿cierto? Solamente 6 colores. Esto nos va a ayudar, dejémoslo así en descendente, porque aquí así es como se organizan en el index también, rojo, amarillo, verde, cian, azul, magenta, rojo, amarillo, verde, cian, azul, magenta, y creo que, bueno, también podrían hacer pausa acá y tomar un pantallazo, lo que sea, y en base a esto organizar su propia estructura de capas, ¿cierto? Les había dicho que por favor respetaran el tema, bueno, de la A, el guión, la abreviatura y mayúsculas, todo, es muy importante eso. Por el momento nada está apagado, nada está congelado, nada está bloqueado, lo único que aparece con restricción es viewport y capa de áreas. Listo, entonces tengo mi archivo en metros, tengo mi estructura de capas, no les digo, ustedes pausen el video, arman eso y paso a seguir sería lo siguiente. Voy a reducir esto por acá para poder trabajar acá. He abierto el link del proyecto que a mí me tocó y he descargado la planimetría. Entonces, ¿cómo la descargo? Pues simple, clic derecho, guardar imagen como, ahí es donde se guardaría. Si ustedes se linkean o se loguean, miren que yo aquí estoy logueado, a la Daily les deja descargar la información en mejor resolución
que si no lo estuvieran. Entonces por eso es que lo puedo descargar fácil. Ahora pues inscribirse es muy simple, ¿cierto? Solamente un correo con un portal institucional o el personal, y una vez hecho ese proceso ya pueden acceder de una mejor manera a la información. Entonces simplemente clic derecho, guardar cada una de las imágenes, y yo he metido todo en una carpetica. Bueno, ustedes saben que yo vengo organizando esto en una carpeta general que se llama AutoCAD semana a semana, y dentro de la semana 5 yo tengo una carpeta que se llama imágenes de referencia. Es muy importante ser organizados con las imágenes, fundamental, por la siguiente razón. Recuerdan que en el enunciado decía, hay una nota que dice si las imágenes van incrustadas o referenciadas. Bueno, es por lo siguiente y paso a explicarlo. Cuando yo descargo una imagen de un plano, de lo que sea, y yo la arrastro y la tiro en el AutoCAD, punto, enter y enter, bueno, aquí tengo la imagen, tal vez muy pequeñita, pero ahí está. Bueno, acabo de darme cuenta que me falta otra capa que se llama A, imágenes, también bloqueada. Voy a ir a ella, voy a mover de una vez esto. Listo, ahí estoy en las dos. Entonces, ¿qué pasa? Como yo arrastré y tiré la imagen sobre el AutoCAD, en este caso la imagen está referenciada. Si yo cierro y guardo, listo, está bien, y por alguna razón, por mi desorden, porque tiré esto en el escritorio, o porque le cambié el nombre a esta, o porque la eliminé, por cualquiera que sea la razón, yo vuelvo a abrir el archivo. Entonces va a pasar lo siguiente: me va a salir un error que dice una o más referencias no pueden ser localizadas o leídas. ¿Qué quiere hacer? Normalmente cuando uno pues simplemente lo ignora y cierra aquí, pero es un problema muy grave porque nos está diciendo que la imagen que teníamos referenciada ya no está, no aparece, y entonces uno hay que hacer. Si yo ya metí las imágenes, porque las escalé, porque ahora hay que escalarlas y todo el asunto, y luego yo moví las imágenes, las eliminé o les cambié el nombre, entonces me va a aparecer este error. ¿Por qué? Porque el archivo está funcionando referenciado. Entonces, ¿qué es lo bueno del referenciado? Que el archivo es muy liviano, porque miren que aquí solamente pesa 35 kilobytes. Lo malo es que yo siempre debo andar con las imágenes de referencia en la misma carpeta, o pues, acompañando siempre sin cambiar el nombre, porque si lo elimino, cambio o muevo, me va a aparecer el error, ¿cierto? Si yo doy clic derecho, deshacer cambio de nombre, miren que ahí yo lo restauré como estaba tal cual, y yo cierro, no guardo nada y vuelvo a abrir, entonces ya no me sale el error y mi imagen está ahí, ¿cierto? Entonces, para que lo sinteticemos, imágenes referenciadas. Entonces, lo bueno, archivos livianos. Y eso es bastante conveniente para un archivo de AutoCAD, porque entre más peso, pues el archivo tiende a fallar y ahí es donde se dañan, ¿sí? Digamos que lo malo, mantener las referencias en la misma carpeta del archivo. No mover ni cambiar el nombre ni nada. Entonces, esta es la primera estrategia, imágenes referenciadas. Hay otra que es por imágenes incrustadas. ¿Qué pasa cuando yo incrusto una imagen? Me evito el problema. Entonces, lo bueno es que no dependo de referencias externas. Es decir, esta es la que mejor aplica para los desordenados. No dependo de referencias externas. ¿Qué es lo malo? Que el archivo
pesará más. Entonces, si a uno no le importa el peso del archivo, incruste de una vez, ¿cierto? Pero como les digo, estos archivos de AutoCAD tienden a ser más volátiles en la medida en que se vuelven más pesados. Y si mi archivo ya está pesando mucho, no conviene hacerlo. ¿En qué parte sí se utilizan las imágenes incrustadas con mayor frecuencia? Con la inclusión de los logos. Entonces, cuando uno incluye el logo de la universidad, ese sí puede ser incrustado, pues igual es una imagen pequeña, no pasa nada. Pero si yo voy a incluir 80 imágenes incrustadas, eso les digo pues que les va a cargar horriblemente ese archivo, entonces no conviene hacerlo. ¿Cómo sería el tema de una imagen incrustada? Me voy a ir al mismo plano, clic derecho, editar, ella se va a abrir en Paint, voy a ir por acá, seleccionar, seleccionar todo, miren que aparece como una línea punteada sobre la imagen, control C, y luego me voy directamente al archivo, pego, ok. Entonces miren la que por acá apareció la imagen. Si yo toco la imagen y me voy a propiedades, ella me dice acá tipo embedded o incrustada. Mientras que si yo toco la otra que está más chiquitica por acá, miren que me está diciendo Saved Path, imágenes de referencia, me está dando como la ubicación, diciéndome que es un archivo referenciado, ¿verdad? Ahora voy a cerrar aquí, voy a guardar y voy a cerrar. Recuerden que el archivo sin la imagen incrustada estaba pesando alrededor de 32 kilobytes. Vamos a ver cuánto está pesando ahora. En este momento el archivo ya pesa 434 kilobytes, es decir, más de 10 veces. Ahora alguien diría, pues es que 432 kilobytes no es mucho peso. Listo, estaría en toda la razón, pero tengo que incrustar 9 elementos más, bueno, 8 elementos más. Entonces eso ya va a ir recargando el plano y yo insisto, en un archivo de AutoCAD no conviene. ¿Qué es lo bueno? Si yo elimino la imagen que incrusté y abro mi archivo nuevamente, entonces, ¿me tiene que salir el error? Claro, cierro aquí. ¿Por qué? Porque la primera, que era la referenciada, es la que no está, por eso el error. Pero la otra, como está incrustada, miren que no pasa nada, ahí está, ¿verdad? Entonces, como yo en particular no quiero poner en riesgo mi archivo, que luego se me termine dañando, pues he hecho un ejercicio de ser más disciplinadito y más organizadito con esto, entonces yo todo lo voy a trabajar referenciado, que es mi sugerencia, ¿sí? Luego cuando me envíen todo el paquete, pues yo ya les explico cómo armar un solo paquete donde incluso las referencias van a ir amarraditas. Entonces, bueno, voy a abrir nuevamente mi archivo. No me interesa la imagen incrustada. Voy a guardar. Ahora voy a volver nuevamente a ver cuánto está pesando. Volvió a su peso, 35 kilobytes. Miren que el back sigue todavía con el peso anterior. El back me está guardando la imagen referenciada. Y listo, a mí no me interesa la referenciada. Me voy a quedar únicamente con mi imagen incrustada. Perdón, mi imagen referenciada, no me interesa la incrustada. Es muy importante que tengan presente o que verifiquen que la imagen no se le desproporcione. AutoCAD a veces tiende a desproporcionar las imágenes y si yo no me doy cuenta de eso y empiezo a dibujar, pues estoy cometiendo un error bien grave. O sea, casi que tendría que volver a dibujar del todo. Listo, inserté mi imagen. Ahora lo que voy a hacer es escalarla. Los que tienen escala gráfica, pues bueno, lo hacen con la escala gráfica que sería muchísimo más simple, pero como yo no tengo escala gráfica, entonces tengo que hacerlo con algún elemento que me sirva de referencia más directa. Podría ser la escalera, pero en particular la escalera de esta casa está muy chiquita. Voy a meter las otras dos plantas de una vez, arrastradas. Bueno, una por una. Que mucho abarca, poco aprieta. Esta es la de cubiertas y la planta primera. Que creo que la planta primera se atraería mucha más
muchas más escaleras y con eso voy a poder tomar una referencia más clara. ¿Por qué? Pues igual la primera planta me está mostrando 3 escaleras, y alguien diría pues es que con 3 escaleras es suficiente, pero yo prefiero hacerlo con un tramo más largo. Entre más larga sea la medida, la distancia, más preciso me va a quedar el asunto, ¿cierto? Entonces, como bueno, digamos que en la norma o en el estándar uno toma las huellas a 30 centímetros, yo en este caso tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, es decir, que desde este punto hasta este punto yo tendría 3 metros, 30 centímetros por 10 escaleras, 30. Vamos a escalar entonces. Escalar SC desde este punto, más o menos, activo el modo ortogonal hasta este punto. Perdón, cometí un error. Perdón. No referencié. Nuevamente. Escalar desde este punto por referencia. Nuevamente, desde este punto hasta, activo el F8, hasta este punto debo tener 3 metros. Vamos a ver si la logré escalar bien. Voy a medir comando distancia desde este punto hasta este punto y me dice que tengo 3,015, o sea que está bastante bien, ¿verdad? Ahora, creo que las imágenes que estaban acá estaban demasiado chiquitas. Entonces, yo creo que mejor las elimino. Y con esta referencia voy a escalar todo lo demás. Con esta referencia para que todo me quede igualito. Y en particular, bueno, voy a tomar todo el ancho de la casa, que creo que sería más conveniente. Entonces ya me voy a mis líneas auxiliares, XL, V, voy a escalar en vertical, una aquí y otra acá. Entonces en esta primera sesión yo me voy a preocupar solamente por las plantas. Voy a tirar la planta primera, la voy a poner por acá arriba, se me referencia más o menos con esta. Igual me quedó chiquita. Voy a más o menos a darle la proporción de back para que se vaya al fondo. Y ahora sí, voy a alinear esta. Entonces voy a mover esta imagen, voy a hacer que la selecciono, mover. Toco este puntico de aquí de la imagen y lo voy a llevar a la línea guía para que se me relacione por ese lado del muro. Y sé que este muro, este tramo de muro debe coincidir con esta línea auxiliar que yo tengo acá. Entonces muy simple, selecciono, escalar nuevamente, punto base, puede ser este punto de aquí, por referencia, nuevamente el punto base y ahora sí, llevo desde este punto hasta este punto y ahí tengo las dos imágenes proporcionadas. Voy a verificar, voy a hacer otras líneas de referencia, una acá, otra acá, otra acá, para ver cómo está funcionando el asunto. Y miren que sí, pues obviamente no es la absoluta precisión porque igual, bueno, estamos escalcando, pero en general sí, miren que esta sí da súper precisa. Miren que esta está orientada acá, por el lado exterior, esta está orientada acá, por el lado exterior, luego no tengo ningún inconveniente aquí. Me faltaría incluir la de cubiertas, tiro acá, voy a proporcionarla manualmente para que más o menos cumpla un poquito de airbag y lo mismo. Entonces bueno, ahora aquí debo tener cuidado porque es posible que la cubierta tenga voladizo, no, en este caso no, se ve que está como arrasante. Sin embargo yo aquí lo voy a escalar, es más como con este punto de acá y el de acá, porque el de aquí de pronto si tenga algún voladizo
y me genera algún inconveniente. Entonces voy a tocar aquí, la voy a mover a la línea exterior, que es la de acá. Ahí está. Y ahora voy a escalarla, escalar SC, punto base, por referencia, nuevamente punto base, desde, desde este punto hasta este punto, a ver qué pasa. Bueno, sí coincidía con la otra. Un poquito más chiquita, pero bueno, no importa. Listo. Ahí tengo ya mis 3 plantas alineadas. Si yo quiero, pues las puedo pegar. Bueno, de hecho coincidía que el formato también me estaba ayudando ahí, aunque no necesariamente. Listo, ahí tengo mis 3 plantas. Luego haremos la inclusión de los cortes y de las fachadas, o los debo proyectar si veo que no me están coincidiendo, o no los tengo, perdón, si veo que no los tengo. Y bueno, de aquí en adelante ya es una historia que ustedes se conocen muy bien por el ejercicio que hicimos la semana pasada. Una vez escaladas, pues entonces lo que yo haría sería empezar a tirar el resto de líneas auxiliares. Yo recomiendo tener esta de auxiliares un poquito más gruesa, líneas auxiliares, y calcar, redibujar todo lo que hay acá de acuerdo al criterio de capas que hay aquí, ¿cierto? Entonces, bueno, yo voy a pausar el video porque pues igual no tiene mucha ciencia que me vean dibujando todo esto, y ya que tenga el proceso un poquito más avanzado, les comento. Bueno, ya tengo dibujadas todas las líneas guías. Es obvio que si las verticales pues me tienen que coincidir sí o sí con las verticales de las otras plantas, luego complemento con las horizontales. Arrancaría, como lo decía la semana pasada, por un sistema de casi como el sistema constructivo. En este caso organizo por las capas por el color y casi que iría navegando alrededor de ellas, de acuerdo al tipo de elemento que debo dibujar, ¿cierto? Entonces, si a mí me están preguntando por los elementos de columnas, pues yo me doy cuenta que como columnas puedo tomar el elemento de acá, los dos elementos de acá, de pronto el elemento de aquí, y ya el resto los tomaría como muros, pero finalmente pues los valores gráficos son los mismos, ¿cierto? Entonces creo que esta historia ya es muy bien conocida. En mi caso yo siempre dibujo con la polilínea. Recuerden tener activados los espesores de línea para que gráficamente les ayuden, en este punto. Bueno, tengo un pequeño error, hice esto en líneas auxiliares. Recuerden que se deben cambiar de capa, que a veces hasta a mí también se me olvida. Entonces arranco por columnas. Aquí tengo una, acá tengo la otra. Segunda columna y me quedaría esta de acá. La hago muy fácil con un rectángulo. Listo. Ahora, placas todavía no voy a dibujar, vigas no voy a dibujar, imágenes, bueno, pues muros. Ahora sí me voy a muros, capa de muros. ¿Por qué no he tocado la final? Porque la final es de cubiertas, entonces la de cubiertas incluso casi que se podría dibujar con las de fachadas. Finalmente la cubierta es otra fachada, solo que está en un plano horizontal. Entonces tal vez hoy no le trabajemos mucho a la planta de cubiertas y la trabaje más fácil cuando esté haciendo la fachada. Listo. Entonces voy a pausar nuevamente un momento el video mientras dibujo todos los muros. Bueno, aquí ya tengo dibujados los muros de mis planos. En realidad es como una cosa muy simple. Luego me iría a la capa de achurados, muros achurados, hash, voy a colocar un hash sólido, seleccionar formas, sólido, y aquí según el layer, y casi que voy a hacer esto. Ya, seleccionarlos todos de una vez para que el hash sea un único hash
para todo. Hay un riesgo cuando se hace esto, y es que yo ya no podría mover si yo muevo esta planta, vamos a ver, normalmente ejecuta un error y es que arrastra el hash de arriba. Ah, bueno, no, lo movió independiente, pero no les sugiero que lo hagamos así. Lo voy a borrar y nuevamente hash por sólido, lo voy a hacer planta por planta. Primero esta y repito hash, ahora por esta. Listo, queda mucho más tranquilo el asunto. Tengo mis plantas con muros, hash. Ahora lo que vendría sería, vamos a ver qué dicen las imágenes. Podría empezar a hacer la colocación de muros de antepecho, todos los muros de antepecho y las ventanas. Un bloque de ventanas sencillo me podría traer el de la semana pasada. Incluso el de las puertas también me aplicaría, es un bloque simple. En algunas partes es posible que yo tenga que construir bloques desde cero. Entonces, eso ya ustedes lo saben hacer, no hay ningún problema. Aquí está la bañera, aquí está el lavamanos, aquí está el sanitario. Podría aplicar cualquier tipo de bloque, los que ya tienen de dibujos anteriores. Y quería hacer una observación porque de pronto algunos tal vez se dejan llevar por cierta incertidumbre con el tema del manejo de la planimetría. Y es que no se preocupen si, es decir, aquí estamos dibujando estructura, pero es posible que algunas cosas no sean estructura. Por ejemplo, yo no creo que estos elementos de aquí delgados sean elementos estructurales. Entonces, no se preocupen por eso. En realidad, pues bueno, uno lo podría resolver con un cierto rigor técnico, pero como el ejercicio está más enfocado hacia el dibujo, entonces no nos preocupemos por eso. Algo que sí voy a hacer a continuación y que no está en el plano, por eso digo, hay que ir complementando este tema de la planimetría con las fotografías, es incluir texturas de piso, porque aquí mi imagen está en blanco. Luego yo creo que le podría incluir texturas de piso para que esto se enriquezca mucho más, ¿verdad? Al ver las fotografías me voy a dar cuenta de eso, puedo generar una delimitación simple en la capa de piso y luego hago la inclusión de las texturas. Entonces, nuevamente voy a pausar un momento el video. Voy a empezar por los muros de antepecho, que muros de antepecho está, míralo acá, muro de antepecho. Luego colocaré ventanas, puertas, texturas de piso y bloques. Y con eso ya quedaría lista nuestras primeras plantas. Bueno, he colocado ya mis muros bajos. Aquí esto como es una gran terraza, entonces también aplica como muro bajo. Y me traje el bloque de ventana de la semana 4 y obviamente pues no me está casando en las proporciones. Entonces creo que aquí lo más correcto es editar el bloque en place, edit en place, editarlo en esta ubicación. Y aquí lo que voy a hacer es modificarlo de tal manera que me cumpla sobre todo con este asunto del ancho, que es el que yo creo pues está como más, creo que es el que se podría como, simplemente estiro hasta acá, esta línea la muevo y estas tres las llevo a la mitad. Listo, ahí el bloque ya corresponde a la proporción de la ventana. Guardar cambios. Bueno, pasó algo, se me borró la propiedad dinámica. Entonces, bueno, eso es muy simple. Lineal, desde este punto hasta este punto. Borro esta. Acciones, escalar. Toco esta, toco todo, enter, guardar y cerrar. Listo. Ahora copio aquí, la voy a pegar acá. De una vez voy a pegar todas las ventanas y ahora las estiro. Toco aquí. Tengo ventana acá, que esta es más baja.
copio esta, pego acá. Bueno, esas son puertas. Aquí hay unas puertas corredizas que creo que voy a tener que armar el bloque ahora. Y me voy a la de acá. Aquí hay puerta, perdón, hay ventana. Y hay ventana acá. Como no tengo programado el rotar, pues me toca hacerlo manual. Y ahora sí ya empezaría a acomodarlas a la correcta proporción. Entonces, bueno, voy a hacer inclusión de ventanas. De hecho, bueno, pasó algo. Me doy cuenta que la proporción acá de esta ventana es más ancha todavía. Podría modificar el bloque, pero le soy sincero, lo voy a dejar igual. Creo que a la larga eso ni nos va a pesar tanto. Bueno, ya incluí ventanas y puertas. Una observación, cuando hice lo de la ventana, perdí la propiedad dinámica y yo coloqué una de escalar y en realidad es una de estirar. Entonces cometí ese error, bueno, ya lo corregí. Y la semana pasada algunos presentaron un inconveniente con las puertas del bloque que estábamos pasando acá porque, bueno, finalmente a mí también se me volvió un problema acá porque no agarraba las líneas punteadas. Entonces yo sugiero lo siguiente. Toma este bloque que ya lo tiene acá, explótelo, completamente explotado, control C, y se lo lleva, que esté en la capa 0, recuerde, y se lo lleva a su archivo de hoy, ya al final al que estamos trabajando, lo pega y arma el bloque directamente acá, que los elementos estén en la capa de puerta, el bloque esté en la capa de puerta y asegúrese que las líneas punteadas funcionen para que nos evitemos ese inconveniente. Miren que aquí mis puertas están bien, no hay ningún como problema con el asunto, porque varios manifestaron ese problema y era porque yo simplemente pues bueno la copié y la pegué, ¿cierto? Entonces sí, para evitarnos esa incomodidad, pues de una vez lo tiramos punteado. Ya miren que esto ya agarró buena forma. Haría la inclusión de las texturas de piso y los bloques. Bueno, con la textura de los pisos pues me di cuenta que bueno, sí, finalmente la casa tiene una sola textura de pisos. Entonces lo que hice fue simplemente asignarle una única a todos también, que pues bueno, son como esos punticos. Debo hacer como una exclusión, o bueno, lo voy a volver a colocar porque no se debe invadir sobre la escalera. Ya solamente me faltaría como colocar bloques de muebles y de estos elementos de mobiliario y definir bien qué sucede debajo de esta escalera. Yo creo que algo interesante que tiene el ejercicio es eso precisamente, que uno encuentra ciertas condiciones muy propias de los proyectos. Es que aquí hay un artefacto tipo alacena con la nevera de un lado, pero debajo de esta escalera algo pasa. Entonces, bueno, hay que gastarle, bueno, gastarle no, hay que en realidad es invertirle un poquito de tiempo, acá está, a entender cómo está funcionando eso para luego poder dibujarlo bien, ¿cierto? Es claro que la escalera sube en este sentido, aquí está el mueble y ya en un segundo nivel lo que encuentras es esta escalera y aquí hay un punto de distribución. Algunas precisiones, entonces bueno, con respecto las líneas de proyección que iría en la capa de A proyecciones, pues yo he cargado el ACAD ISO 02W100, que sería línea punteada únicamente. Y se puede hacer lo siguiente, yo obviamente hay que cambiarle la escala de la línea, en este caso está en 0.03, pero yo podría hacer lo siguiente, miren que el resto de las líneas está en 1. Si yo tomo todo y en escala de línea coloco a 0.003,
pues no importa, o sea, estas líneas igual se van a seguir viendo continuas porque su tipología es continua desde la programación, pero estas sí van a variar. Entonces, algo que les recomiendo en este punto es que, bueno, casi que antes de empezar a dibujar, aunque listo, no lo dije al principio, pero lo digo ahora para lo que falta del ejercicio, con el comando, sin ningún tipo de comando seleccionado y abierta la ventana de propiedades, de una vez todo dibújenlo en 0.003 para que luego las líneas de proyección no las tengan que seleccionar una a una, sino que ellas solitas van quedando con su punteada, y las que son continuas no les afecta porque tienen otra tipología de línea. Bueno, lo que ya están listos los bloques de puertas y ventanas. Creo que ya lo había dicho, pero conviene mejor tomar esos bloques de la vez pasada, de los otros archivos, explotarlos aquí, que estén en la capa 0, se los lleva uno acá, los pasa a la capa de puerta, lo arma en la capa de puerta, se asegura que las líneas punteadas sí funcionen, y luego ya lo programa dinámicamente si lo necesita. Entonces, bueno, esto sería básicamente lo que corresponde a la primera semana de este ejercicio proyecto acompañante. Ya la próxima, entonces la idea es que, y hago pues como una observación muy puntual de pronto a los estudiantes que vayan agarrados o cogidos por las anteriores sesiones, es importante agilizar todo para que luego esto no quede de una mala calidad. Entonces esta primera sesión hacemos las plantas, la próxima semana hacemos los cortes y la próxima semana hacemos las fachadas. Conviene también pues irlo diagramando, ¿verdad? Ustedes ya saben que aquí lo único que tocaría hacer es simplemente modificar esto, ponerlo en PC3. Voy a crear un formato 50 por 70, custom paper, agregar, siguiente, esto sería un 500, perdón, 700 por 500, siguiente, voy a dejar 20 de margen, 20 milímetros, siguiente, medio pliego, siguiente, finalizar, ok, lo voy a colocar, bueno, ahora hay que buscarlo acá, ahí está listo, recuerden que aquí debe ir 1000, ok, ok, bueno, lo dejé en portrait, hay que dejarlo en horizontal, okay. Voy a eliminar este viewport que está por acá, no me interesa. De una vez construyamos la diagramación. A TextRot, me voy a ir directamente a él. Voy a dibujar un rectángulo dentro de la línea punteada, por aquí más o menos, hasta por acá. Ahí, línea punteada. La guía que nos dice que el rótulo debe tener un sexto de este ancho. Entonces, si esto está midiendo 0.65, entonces 65 centímetros dividido entre 6 nos daría de 10.8. Hagámoslo de 11 centímetros. Entonces una línea de 0.11, ahí nos daría el rótulo. Muy bien. Ahí simplemente como para tener la relación, y ahora sí voy a empezar a meter un viewport aquí. Vamos a ver, para definir de una vez en qué escala me va a dar esto, de acuerdo al tamaño de la planta. Entonces, a ver qué pasa si dije que 1.50 no, porque es asumir mucho detalle. ¿Qué pasa si lo dejo 1 en 100? Casi que por el tamaño de mi proyecto, porque algunos puede que tengan un proyecto un poco más grande, otros tengan un proyecto un poco más pequeño. Yo diría que en 1 en 100 a mí me va a caber casi que todo, porque aquí podría tener las 3 plantas, planta de primer piso, planta de cubiertas, planta de primer nivel, planta de cubiertas, sección 1, sección 2, fachada, y podría tener bueno, hay que sacar unos cuadros de áreas, lo podría colocar de este lado, y tener aquí
fotografías de referencia. Entonces este formato medio pliego se presta mucho para todo esto. Luego se vería muy bien si se hace de esta manera. En realidad el mío, pues por tratar de ser más ágil con esto, pues no es un proyecto que sea muy grande. Recuerden que esto debe estar en la capa de viewports. Capa de viewport no tiene restricción a la impresión. Casi que ya va saliendo. Listo. Pues bueno, sé que mis plantas se van a ir en escala 1 en 100, entonces con eso ya tengo para la construcción de mis textos y de mis cotas. Sin embargo, hay alguna orientación adicional que debo darles, y es que vamos a construir por un lado una información que es mucho más arquitectónica, en la medida que no va a tener medidas, solamente va a tener los nombres de los espacios y las áreas acompañadas de los bloques, y luego en otra plancha vamos a construir la información de algo que es un poquito más técnico, si se quiere ver así, a partir de las cotas. Entonces casi que vamos a tener dos archivos. Ahora yo les muestro un ejemplo de eso. Entonces en una plancha yo voy a tener una información, como les digo, más del espacio. Casi que tendremos que llegar a esto: bloques, texturas de piso, áreas por espacio, bueno, por dónde van las secciones, en fin, cierto. Pero fíjense que aquí no hay ningún tipo de cota. Y luego con esa misma información lo único que haríamos es depurarla. Quitamos las texturas de piso, dejamos solamente los elementos de mobiliario fijos, y aquí es donde vamos a acotar, ¿cierto? Entonces eso yo creo que también lo podrían ir adelantando, porque en la medida que yo voy teniendo ya unas plantas listas, aunque aquí me faltaría dibujar la de cubiertas, yo ya puedo copiar esto por acá a un lado, eliminar las texturas que no me interesan. Me faltaría la vinculación de los elementos de muebles fijos, y ya sobre esta sería la que acoto, y en esta en la que hago el marcado de los espacios, ¿sí? ¿Por qué? Para poder ser como un poquito más digamos, más jerárquico, y tratar de tener un tipo de información distinta pero construida a partir de lo mismo. Entonces unas planchas más espaciales acá, unas planchas un poco más técnicas acá, pero pues dentro de lo mínimo que se puede ser técnico aquí, que es incluyendo las cotas. Entonces les deseo muchos éxitos con la asignación de proyectos a cada uno, y nos vemos en la respectiva jornada de asesoría para atender algunas dudas que tengan sobre la parte de AutoCAD. Con seguridad van a llegar dudas sobre la parte de representación, es decir, qué significa esta línea, o cómo dibujo este muro. Yo podría darles algunas interpretaciones, pero aquí lo que mejor va a funcionar es el criterio de cada uno de ustedes a partir del conocimiento que tienen de sus cursos anteriores. Entonces, muchas gracias y feliz semana para todos.